Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Anda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Anda Silva. Suscríbete al canal, dale like desde ya y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Hoy vamos a hablar de las 6 condiciones que puede presentar una fuente de alimentación conmutada a la salida, ¿verdad? Para alimentar la carga. 6 condiciones posibles que tú puedes encontrar en las fuentes de alimentación conmutadas, ¿verdad? Con referente al tema de la salida. Cuando hablamos de condiciones, ¿cómo es eso? Bueno, simplemente las voy a anotar acá, amigos y compañeros, y esto es un análisis que tú debes entender de lo que puede pasar en un circuito electrónico de fuente conmutada a su salida. Independientemente de si la fuente es grande, pequeña, mediana, extra grande, etcétera, si es de audio, de televisor, de microondas, en fin, ¿verdad? Entonces yo, según mi experiencia, he encontrado 6 condiciones. 6 condiciones. 6 condiciones de la salida de voltaje. 6 condiciones de la salida de voltaje de las SMP-S. Bien. Cuando hablamos de estas 6 condiciones, amigos, hablamos de lo que tú posiblemente, cuando lo vayas a medir el voltaje, encuentres con referente al tema del multímetro digital. ¿Por qué? Porque nosotros se hacen generalmente varias anotaciones con referente al tema del análisis correspondiente a la salida. Porque obviamente, para nosotros saber si una fuente de alimentación está trabajando, debemos de medir voltajes a la salida. Entonces, ¿qué condiciones podemos encontrar cuando midamos ese voltaje? La número 1, amigos y compañeros, puede ser que el voltaje esté correcto. Voy a poner aquí entre paréntesis aparentemente. ¿Y por qué hablo del tema de lo que viene siendo aparentemente? Porque puede ser que esté presente, pero no se sabe si realmente ese voltaje sea el correcto. ¿Me explico? O si sostenga la carga. Es decir, tú mides el voltaje a la salida, vamos a suponer son 12 voltios y hay 11.8. Es decir, el voltaje aparentemente está correcto. Perfecto. Esa es la primera condición que tú puedes encontrar en una fuente de alimentación conmutada. Pero la número 2, amigo y compañero, puedes encontrar lo que viene siendo... Voy a poner como segunda condición voltaje 0. Es decir, que nosotros en el momento de medir, ¿verdad? Vamos a suponer que la fuente de alimentación entregue, no sé, 12 voltios a la salida. Generalmente una fuente de alimentación entrega más de un voltaje, pero vamos a suponer que la fuente de 12 voltios tú mides, vamos a poner el voltaje stand-by. Tú mides el voltaje stand-by y tienes 0 voltios, ¿verdad? Entonces, la segunda condición que tú puedes encontrar en una fuente de alimentación es voltaje 0. O sea, tú la conectas, vas a medir cualquier voltaje a la salida y no tienes voltaje. Sobre todo el de stand-by, ¿verdad? Bien, la número 3. Voltaje bajo. El voltaje bajo. ¿Qué es esto del voltaje bajo? Bueno, es un voltaje que cuando tú mides la salida de la alimentación, vamos a suponer que estés midiendo una fuente de 12 voltios, y en vez de ser 12 te está entregando 6 voltios o 6.8. Es decir, te está entregando el voltaje más bajo de lo normal, de lo que debe de ser. ¿Me explico? Ahora bien, esa es una tercera condición y lo puedes encontrar mucho, amigos. ¿Por qué estoy anotando las condiciones acá de voltaje a la salida? Porque de acuerdo a estas 6 condiciones que te voy a dar acá, la falla puede estar en una determinada etapa de la fuente de alimentación conmutada. La número 4. Voy a poner acá voltaje alto. Voltaje alto. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo contrario al voltaje bajo. Que si por ejemplo la fuente es de 12 voltios, me está entregando 17 voltios a la salida. O 20 o 24 incluso. ¿Me explico? O si el voltaje es 5, entrega 8, por ejemplo.
o entrega 9, es decir, voltaje alto. La otra condición sería la número 5, y este es el famoso voltaje intermitente. ¿Qué es un voltaje intermitente? Un voltaje intermitente, o también llamado fluctuante, es aquel voltaje que está subiendo y bajando constantemente. 12, 15, 12, 11, 8, 7, 12, 5, 15 y así va. Intermitente, no está fijo, no está estable. Sin embargo, algunas fuentes de alimentación moderna manejan esta condición cuando no detectan una carga posible. Ojo con eso, ¿no? Porque puede confundir. Y la número 6 es esta. Voltaje aparece. El voltaje aparece y se desaparece. Es una de las menos comunes. Esta que está acá es una de las que menos ocurre. ¿Ya? Entonces, anótame estas 6 condiciones, por favor. Porque de acuerdo a estas 6 condiciones, que son las que yo encontraba en mi experiencia de reparación, ¿verdad? Cada una de ellas puede estar en una etapa distinta de la fuente de alimentación conmutada. Ahora, ¿cuáles son las que ocurren más y cuáles son las que ocurren menos? Bien, una de las que más ocurre es el voltaje cero, es el voltaje bajo y es el voltaje intermitente. Son las 3 que yo te diría que son las que ocurren más. Voltaje cero, voltaje bajo, voltaje intermitente. Luego, voltaje aparentemente correcto, porque puede ser que tú midas y el voltaje esté aparentemente correcto, pero que en el momento de cuando le colocas una carga, vamos a suponer, le colocas una carga externa, el voltaje se cae. O justamente el voltaje está correcto, ¿verdad? Y la fuente de alimentación no tiene problema. ¿Me explico? Y el problema está en otro lado. Bien. Y lo otro, esta vendría como, vamos a poner así, entre voltaje cero y voltaje bajo. Vamos a poner voltaje cero como número 1, voltaje bajo como número 2, voltaje intermitente como número 3, voltaje aparentemente correcto como número 4, o puedes poner 3 como voltaje. Bien, luego el voltaje alto como número 5 y voltaje aparece y se desaparece como número 6. Quiere decir que la número 6 es la que menos presenta ese comportamiento. Ahora, hay que tomar en cuenta el siguiente punto. Cada uno de estos comportamientos puede deberse a una etapa de la fuente de alimentación conmutada, o incluso un mismo comportamiento puede estar involucrado, por ejemplo, no sé, que el voltaje bajo, ¿verdad?, sea involucrado en más de una etapa de la fuente de alimentación. Ahora, yo te voy a dar algunos tips, ¿verdad?, por encima de qué es lo que posiblemente puede estar fallando con respecto a las condiciones de salida de voltaje. Vamos a hablar de la condición de voltaje cero, esta que está como número 1, que predomina voltaje cero. Bien, el voltaje cero, amigos, puede deberse, como es una de las que predomina, por decirlo así, el voltaje cero, puede deberse a muchas causas. Entre ellas, puede ser un problema de la parte de la oscilación, de la parte de la conmutación, e incluso la parte de transformación, e incluso un corto de salida. Corto de salida o de entrada. A eso se debe, amigos, un problema de voltaje cero. Que no exista oscilación, que no exista o alguna conmutación, una transformación, un corto de salida o un corto de entrada. Cuando hablamos de la condición número 2, que es el voltaje bajo, esto generalmente, pero no siempre es así, el voltaje bajo se puede deber a capacitores electrolíticos
de salida desgastados. Pero no solamente el voltaje bajo tiene relación con lo que viene siendo capacitores de salida desgastados. También puede haber un problema en lo que viene siendo el sistema de control. El sistema de control puede, y que está conformado por el sistema de control, por ejemplo, la parte del octocoplador, TL431 y divisor resistivo. Me encontré una oportunidad en una fuente de alimentación conmutada que tenía problemas con el sistema de control y tenía voltajes desgastados, es decir, voltajes caídos, mejor dicho. Cambié los capacitores y seguía la falla con voltajes caídos. ¿Me explico? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas cuestiones. No siempre es de capacitores de salida. También puede ser debido al problema de sistema de control. ¿Verdad? Ahí está. El otro, amigos, aquí tengo la condición número 1, la condición número 2. Vamos a poner acá lo que viene siendo el voltaje, la número 3, el voltaje intermitente. De todas maneras, colega y amigos, si tú tienes alguna experiencia con referente al tema de voltaje bajo, decir, mira, sabes que yo me encontré una oportunidad, una fuente de alimentación con voltaje bajo y el problema era, no sé, el oscilador, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, déjalo en los comentarios si tienes alguna experiencia en relación a tu parte de reparación. El voltaje intermitente, amigos, es un problema. Escúchame esto, porque el voltaje intermitente generalmente se asocia a la salida, pero también puede haber un voltaje intermitente en lo que viene siendo la entrada. En un oscilador, por ejemplo, puede haber voltaje intermitente. Esta clase es súper interesante, amigo, y te estoy dando todo lo que tú puedas aprender, lo máximo que puedas aprender para que puedas capacitarte lo mejor. El voltaje intermitente es un voltaje que habíamos dicho, 12, 15, 8, va subiendo y bajando, pero ese voltaje estamos hablando de la salida. Pero también puede ocurrir en la etapa caliente de la fuente. Cuando hablamos de voltaje intermitente, estamos hablando generalmente de un problema del sistema de control. Un octocoplador dañado, un TL431 dañado, un divisor resistivo dañado. Me explico, ¿qué más puede pasar? Bueno, un sistema, un voltaje intermitente, generalmente el voltaje intermitente de la salida lo presenta el sistema de control, conformado, como lo vuelvo y repito, por un TL431, un octocoplador o un divisor resistivo que estén averiados. Pero este voltaje intermitente también puede pasar de la siguiente manera, que el problema sea en la entrada, que tengas un voltaje intermitente en la entrada, es decir, en el capacitor electrolítico principal o en el oscilador. Muchas veces, amigo, un corto de salida hace que el voltaje sea intermitente en la entrada de alimentación, es decir, en el capacitor electrolítico principal, para los que no sabían. Muchas veces un corto de salida puede hacer que el voltaje sea intermitente en el capacitor electrolítico principal, o que un oscilador chi tenga defecto porque le falte la tierra o porque esté dañado internamente, puede hacer que el voltaje también sea intermitente, amigos, para que sepan. Para que sepan. Ya puede ser que el voltaje VCC sea intermitente. Ahora, vamos con la condición número 4. No, perdón, con la condición número 3. Porque hablamos de lo que viene siendo voltaje cero, voltaje bajo y voltaje intermitente. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo... esta es la 3, exactamente, sí, perfecto. Vamos a hablar de la condición 4 ahora, exactamente, 4. Bien, bueno, aquí yo dije que el voltaje aparentemente correcto, ¿verdad? Aparentemente correcto, pero que en el momento de medirlo está correcto, pero en el momento de colocarle una carga se cae. Eso puede ser un problema de capacitores electrolíticos desgastados igualmente. Pero muchas veces el voltaje está correcto porque la propia fuente de alimentación está en buen estado. Bien, vamos a hablar ahora de la condición número 4, de la número, esa es la 4, vamos a hablar de la 5, que dice voltaje alto. Voltaje alto.
El voltaje alto, principalmente, amigo y compañero, está relacionado también al sistema de control. Al sistema de control, para los que no sabían. Un divisor resistivo dañado te eleva el voltaje a la salida y te lo eleva de una manera abismal, o incluso en algunos casos, amigo y compañero, un octoacoplador en mal estado puede hacer que el voltaje se altere demasiado hacia arriba, para que sepan. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no todas las fuentes reaccionan igual. Muchas veces, incluso quitando el octoacoplador de la fuente de alimentación, el voltaje se dispara a una manera tan abismal que los capacitores de salida se revientan. Según mi experiencia, lo que yo he visto, porque básicamente he sido un cirujano en la parte de la fuente de alimentación como tal, en las prácticas que yo he hecho, ¿verdad? Y la número 6, voltaje aparece y se desaparece. Voltaje aparece y se desaparece. Esta es la condición número 6. Es la que menos ocurre realmente. Y esto puede deberse principalmente a un oscilador dañado. ¿Ya? A un oscilador dañado. Pero también puede ser esta falla un chopper averiado. Esto muchos no lo saben. Muchas veces el voltaje que aparece y se desaparece puede ser un oscilador dañado y un chopper averiado. Me ha pasado. Es decir, el tema referente al chopper averiado jamás me ha ocurrido. Es decir, el oscilador sí, pero el chopper averiado no. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que creo que solamente una oportunidad había un chopper dañado. En todos mis años de experiencia yo no me he encontrado con chopper dañado seguidamente, no, porque se dañan muy poco. Sí puede ocurrir, pero esta falla de que el voltaje aparece y desaparece puede ser un chopper averiado. Es decir, te manda la oscilación y se detecta básicamente como un corto en la espiral del chopper, y lo que hace básicamente aparece el voltaje y se quita rápido. ¿Me explico? Hay muchas condiciones, amigos. Hay muchas condiciones de acá, pero esta que está acá es la que menos ocurre. De todas maneras, si tú tienes conocimiento referente a esta, porque realmente te lo digo sinceramente, en los años que me ha tocado fuente de alimentación conmutada para reparación, es la que menos ocurre. Si acaso me ha pasado 2 veces en muchos años ya. Pero estos son los involucrados. Ahora, si tú tienes otro componente involucrado, pues tú me lo dejas en los comentarios. ¿Y por qué esto del voltaje aparece y se desaparece? Por la sencilla razón de que cuando aparece en un determinado momento, el chi justamente tiene una protección y te quita el voltaje para proteger básicamente el sistema. Entonces hay que tener mucho cuidado. A pesar de que la que menos ocurra, pues esta falla puede confundir a más de uno. E incluso hay muchos técnicos que le dan de baja la fuente de alimentación. Se la dan de baja y la cambian por una nueva porque es una de las más difíciles de saber qué es lo que está pasando. Ya, para que sepan. Bueno, espero que te haya servido la información. Suscríbete al canal, dale like y compártelo en alguna de tus redes sociales. Otra pregunta que me hacían es, por ejemplo, de si el voltaje bajo también puede ser en la entrada. Sí, cuando el voltaje es bajo en la entrada, por ejemplo en el capacitor, puede ser debido a un componente pasivo, por ejemplo una resistencia que esté dañada y entonces el voltaje no llega completo. Entonces tienes que tomar en cuenta todas esas condiciones, amigo. ¿El voltaje también puede ser alto en el capacitor electrolítico principal? Sí, pero generalmente cuando el voltaje es superior, el capacitor electrolítico se revienta. Entonces hay que tomar en cuenta todas estas condiciones de servicio, pero no ocurre, no es que ocurra seguido. Esos parámetros no ocurren, o sea, hay posibilidades, pero es difícil, te lo digo sinceramente. Generalmente estamos hablando de lo que viene siendo comportamientos a la salida, ya para que sepan. Espero te encuentres muy bien, suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo.